aprobara en una votación de 55 contra 6 el 6 de marzo. Y el Senado, controlado por los republicanos, la aprobará en una votación de 28 a 2. El día siguiente, está previsto que el proyecto de ley entre en vigor el 1 de julio. Bueno, esta es una muy buena noticia, excelente noticia que estamos compartiendo con ustedes. Son las 9:45 de la noche de este 22 de marzo del año 2024. Bueno, yo creo que es un momento interesante para hablar un poco acerca del tema que pues venimos hoy como un día muy especial, con una invitación muy especial a conversar. Vamos a tratar de hablar en lo que nos queda de tiempo acerca de la familia. Bueno, quisiera comentar más bien en los 15 minutos que me quedan, quisiera comentar sobre los enemigos de la familia, ¿no? Porque ciertamente Satanás es enemigo de la familia y lo ha intentado desde siempre. En 1969, el doctor Lawrence Dunnigan, pediatra de Pittsburgh, asistió a una charla dictada por otro doctor llamado Richard Day. En esa conferencia fueron relatados los planes que un grupo de gente de poder y muy influyente sobre esta tierra tenía en aquel entonces para el mundo entero. En 1988, el doctor Lawrence editó 3 cassettes donde recogió una buena parte de lo que pudo recordar, porque esto de los cassettes ocurrió 20 años después de aquella conferencia. El que hablaba era un doctor en medicina, ex profesor en una universidad grande del este, y se dirigía a un grupo de médicos pediatras, algo más de 80 personas. Su nombre no sería ampliamente reconocido por nadie del auditorio. Bueno, él habló sobre, él en teoría fue a dar una conferencia médica, pero realmente lo que habló fue de los planes que tenía este grupo de poderosos a quien la Sagrada Escritura llama la bestia, para ponerlo en práctica en el mundo en los siguientes 40 años, porque esto fue en 1969 y ellos pensaban que para final de siglo ya iban a tener el control total del mundo, cosa que Dios no les ha permitido todavía, por cuanto para que esto ocurra tienen que haber entrado pues todos los gentiles que han de entrar. Pero una de las cosas interesantes que quiero comentar es que el propósito o muchos de los temas que tocó este doctor fue la intención que tienen los poderosos del mundo, la bestia, la élite Illuminati, de reducir la importancia de la familia e inclusive destruir la familia. La familia, decía este doctor que daba la conferencia, decía, las familias serán limitadas en tamaño. No podrán tener más de dos hijos. El divorcio se hará más fácil y más frecuente. La mayoría de las personas que se casen lo harán más de una vez. La gente no recurrirá al matrimonio. Personas solteras se quedarán en hoteles e incluso vivirán juntos. Esto será muy común. Nadie siquiera se hará preguntas al respecto. Sería ampliamente aceptado, ya que no hace diferencia entre las personas casadas y las que se juntan. Una de las estrategias para destruir la familia era, primero, hacer que el esposo y la esposa tuvieran que trabajar, encareciendo el costo de la vida. Pero por otro lado, trabajaría de tal manera que sería muy difícil verse a lo largo del día. Dice, se proponían ellos que las mujeres trabajaran fuera del hogar, y además que los hombres serían trasladados a otras ciudades y tendrían trabajos donde tengan que viajar constantemente. Por lo tanto, sería más difícil para las familias permanecer juntos. Esto tendería a hacer la relación matrimonial menos estable y por lo tanto haría que la gente tenga menos bebés y las familias grandes serían cada vez menos. Estamos hablando del año 1969 y como podemos ver a lo largo de estos
más de 60 años o estos 60 años, pues algo ha ocurrido en el mundo porque la tasa de crecimiento pues ha ido disminuyendo y las familias hoy en día raramente tienen más de 2 hijos. Una de las leyes del divorcio fácil, decía el doctor, combinadas con la promoción de viajes y la transferencia de la familia de una ciudad a otra, es que se crea inestabilidad en la estructura familiar. Si ambos cónyuges trabajan y uno de ellos es transferido a otras ciudades, el otro, que no se puede mover fácilmente, queda solo y pues se pierde la conexión entre los cónyuges y por lo tanto la posibilidad de aumentar el núcleo familiar. Pero además de esto es que esto podría generar crisis en el matrimonio que llevarían a la destrucción. En aquella época ellos planificaban que no se les permitiría tener más de 2 bebés por familia. Decía, con el fin de controlar la tasa de natalidad en todo el mundo y evitar la superpoblación, a las personas no se les permitirá tener bebés simplemente porque quieran o porque son descuidadas. La mayoría de las familias se limitarían a 2. A algunas personas solo se les permitiría 1 y a algunas familias excepcionales que serían seleccionadas por ellos se les permitiría tener solamente 3 hijos. Nosotros vemos que aunque no hubo una prohibición en este sentido, sin embargo, la estructura económica del mundo obligó a los matrimonios a tener 1 o 2 hijos y rara vez pues se pasaba a tener grandes cantidades de hijos en la familia. Era el propósito de ello de que la mayoría de la gente solo tuvieran hasta 2 bebés en el núcleo familiar. Bien, decía el doctor que trajo esta información, que la palabra control de la población significaba principalmente limitar el número de bebés por nacer. Pues otra de las cosas que era el propósito de la bestia en los años 60 era redireccionar el propósito del sexo para que hubiese sexo sin reproducción. Esto limitaría la familia, ¿no? Por ello, nosotros vemos que a partir de mediados del siglo pasado comenzaron a aparecer estos dispositivos que eliminaban la concepción, ¿no? Los controles de concepción, ¿no? Bien, si se desea controlar la cantidad de población que hay en el mundo, el siguiente paso obvio era pues controlar las relaciones sexuales. Y para ello pues se podría permitir o se le daría empuje al sexo, pero controlado, es decir, pues se pondría a la disposición dispositivos que eliminarían la concepción, bien sea dispositivos en el sexo masculino o en el sexo femenino. Lo importante era que no se dieran los embarazos. Esto es una tendencia a controlar y a disminuir el efecto de la familia en el mundo. Uno de los propósitos de ellos era que los anticonceptivos serían universalmente disponibles para todos. La primera consideración aquí fue la anticoncepción. Esta sería altamente alentada y estaría conectada tan de cerca en las mentes de la gente con el sexo que iban a pensar de forma automática en la anticoncepción. En aquella época, a partir de los años 60 y con la liberación que hubo en aquella época con la llegada del movimiento hippie, pues se promovió a gran escala el sexo sin responsabilidad. Y esto, pues lo único que llevaba era a que se perdiera la seriedad de la institución matrimonial y se abandonara de manera, si se quiere, definitiva la idea de formar familia. Simplemente pues se dio mucho aliento a la información sexual y al sexo libre para impedir que se tomara con seriedad el propósito con relación a esto.
Esta es una forma de hacerle guerra a la familia. También en aquella época de los años 50, 60, comenzó la educación sexual en los colegios. La educación sexual en los colegios, eso no había en los primeros grados, pero materias como la puericultura fue entrando en los liceos y se dio mucha información que no era necesario hacerlo a los jovencitos de 12, 13, 14 años. Pues ellos utilizaban el tema de la educación sexual para hacer que los niños se interesaran temprano en el sexo, pero a su vez se les educaba para el sexo sin compromiso, lo cual pues era una manera de contrarrestar la seriedad, responsabilidad de la familia. Y desalentar el matrimonio era su propósito. La idea en aquel momento era que la conexión entre el sexo y la anticoncepción, introducido por los medios de prensa y reforzado en la escuela, pues desalentaría el concepto estructural del matrimonio y llevaría a que los jóvenes tuvieran un sexo irresponsable, en muchos casos, provocando embarazos que luego no se atendían con responsabilidad. Esto ciertamente pues ha atentado contra la familia, pero el más grave de todos es el aborto permitido y legal. En 1969, el aborto, se dijo en aquel momento que el aborto pues no sería un delito, y ya vemos en este momento que no lo es, en muchos países no lo es. De hecho, la semana pasada, el aborto fue instalado en la Constitución francesa como un derecho personal, inalienable e indiscutible. De tal manera que el asesinato de la criatura no nacida viene a ser ahora un derecho de la persona. Esto viene como que a poner la corona, la guinda en el helado, sobre toda esta campaña de destrucción de la familia. Y lo que ha venido a ser ahora último un elemento en la guerra contra la familia, pues es la homosexualidad. La homosexualidad sin duda alguna es enemiga de la familia, porque una pareja de personas del mismo sexo no pueden tener hijos. Y recordemos pues que esto es la familia. La familia es el padre, la madre y los hijos. Entonces, en aquella época se dijo que a la gente se le daría permiso para la homosexualidad. Y eso fue lo que declaró aquel conferencista. Ellos pues no tendrían que ocultarlo, lo que ahora se dice que es como que salir del closet, ¿no? Y la élite, la bestia, ha promovido la homosexualidad en los últimos 25 o 30 años. Yo no tengo dudas en cuanto a que muchas personas que hoy en día se reconocen como homosexuales, pues han sido comprados por la élite para que tengan una vida llena de comodidades y de éxito, y en el intercambio ellos reconocerían una supuesta homosexualidad. Esto lo que busca es alertar la homosexualidad en el mundo, alentar la homosexualidad en el mundo, para que pues las personas cada día abandonen su sexo natural, se vayan por el sexo contrario, lo cual eliminaría por completo la identidad de matrimonio. Han tenido que justificar el matrimonio de otras maneras, pero no se puede pensar en un matrimonio de dos personas del mismo sexo, así tengan hijos, no sé cómo adquirido de qué manera, pero no se puede decir que esto es así. Bien, son las 9:59 de la noche de este 22 de marzo del año 2024. Ya veo que mi hermano Miguel Molano está en la radio. Vamos entonces a orar para entregarle a mi hermano la antorcha. Padre Santo, Dios eterno, bendito Rey del cielo, te pongo delante de ti, Señor, a mi hermano Miguel y a la radio Piedra Angular en general, pidiéndote, Padre, por tu ayuda,
por tu cuidado, por tu protección sobre la radio, por tu ayuda, por tu cuidado y tu protección sobre mi hermano Miguel, sobre su hogar, sobre su familia, sobre sus proyectos, necesidades, ansiedades. Te pido, Padre, que lo sigas guardando como lo has guardado hasta ahora, ya a él y a todos los suyos. Y para que sigas guardando, Padre, a Piedra Angular y a todos los que sacan adelante esta preciosa obra. Gracias te doy, Señor, por haberme dado la oportunidad de estar esta noche acá. Y que por tu gracia y misericordia me lo has concedido. En el nombre de Yeshua, tu Hijo amado, Señor, te doy gracias. Amén y amén. Hermano Miguel, le cedo entonces la antorcha para que usted continúe con su extraordinario programa, que estoy seguro que ha de llegar a muchas personas esta noche. Dios le bendiga, hermano. Hermano Miguel, si está hablando, no le escuchamos. Si quiere, desconectes y vuelve a entrar, porque puede ser eso. Y nosotros le esperamos, no se Gloria, preocupe. gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora sí, Gloria al varón. Señor. Gracias, mi hermana Paula. Y decía que recibo esas palabras de bendición de mi hermano Raúl. Mi hermano las recibo con agrado. Acabo de llegar a casa. Ha sido un día especial, un día lleno de cosas extraordinarias de parte de Dios, pero también algunas situaciones que se presentan en el día a día, ¿no? Pienso que cada una de ellas suman al final del día y terminamos, bueno, rendidos a la presencia de Dios, dando gracias por todo, ¿no? Aún por las situaciones difíciles. Quería de pronto compartirles, cuando venía de regreso a casa, yo me movilizo en moto, me varé, la moto se varó, tuve una situación especial y bueno, pues me tocó coger transporte público, dejar el vehículo en un taller, eh, a sacar un dinero, un recurso económico que no estaba proyectado para esto, pero pues no sabemos de qué o de tantas cosas que Dios nos guarda, ¿no? Porque la palabra de Dios dice que a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Y eso al final del día suma, porque es probable que Dios me estaba guardando de algún accidente, ¿sí? Entonces, eh, mientras estaba allí en ese momento de angustia, como dice mi hermano Raúl, de esa ansiedad, de ese estrés, como le llaman médicamente, que lo cual se convierte un poco, se turba un poco la persona, recordé la palabra del Señor, ¿sí? Donde dice que confía en Dios y Él hará. Pues deposité mi confianza en Él y yo sé que Él está haciendo lo que bien sabe hacer, las mejores cosas que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces, hoy descanso en Dios y espero que usted también esté